y la importancia que tiene Carlos es una trayectoria de hoy diputado provincial y es una trayectoria muy importante ligada a la investigación, entre otras cosas, a la investigación de la problemática del narcotráfico. Y obviamente es un tema que no es exclusivamente Rosario, aunque Rosario es un lugar donde se han enseñoreado todas las consecuencias más nefastas de este flagelo. Obviamente es un problema nacional, es un problema que ha entrado en los grandes aglomerados de nuestra Argentina, y queríamos charlar algunas cuestiones que tienen que ver con esta problemática. Tomamos como punto de partida un clásico, un libro clásico que vio en el año, se publicó en el año 14, ¿puede ser? Esa fue la tercera versión. El primer libro lo publicamos en el año 2000. Mira. Hace un cuarto de siglo que venimos hinchando con esto. Yo leí la tercera versión. Haces bien. La primera es media difícil. Entonces, bueno, nos interesaba, o punto de partida, charlar un poco una visión que vos transmitís ahí, bueno, y en otro montón de escritos que has venido produciendo, que tienen que ver con la problemática del narcotráfico como un fenómeno estructural, digamos. Y en el caso particular de Santa Fe, de Rosario, vos tomás ahí como un punto de partida emblemático, digamos, el proceso de desarrollo, crecimiento y desaparición del frigorífico Carcaraña. Entonces, bueno, un poco queríamos empezar por ahí, charlar un poquito esa visión, digamos, de cómo se introduce esta problemática en el contexto de una problemática de transformación estructural regresiva de la sociedad argentina y en particular de la sociedad rosarina. Sí, vamos a empezar por algo que siempre es muy interesante. Yo hablo de narcosonceras. Narcosonceras son determinadas frases que se imponen por el sentido común y que en realidad sirven para ocultar intereses concretos. Vos hoy dijiste, en medio de la presentación, de la palabra flagelo. La palabra flagelo viene del Antiguo Testamento, cuando Jehová abate sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra su dedo flamígero, y es el flagelo de Jehová que termina con la vida en Sodoma y Gomorra. Incluso le dicen a la mujer de Lot que no dé vuelta la cabeza porque puede haber problemas, y efectivamente se convierte en una estatua de sal. La palabra flagelo se introduce con ese texto bíblico con la idea de que es un castigo divino. Si hay algo que no tiene nada que ver con lo divino, es el narcotráfico. El narcotráfico es efectivamente un negocio estructural del capitalismo. El Banco Mundial, Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, la Organización del Comercio y Desarrollo Económico de Europa vienen diciendo que desde la década del 60 hay 5 arterias que alimentan el corazón del capitalismo: el petróleo, las armas, los medicamentos, el narcotráfico y la trata de personas. El 30% de la guita que está en los bancos viene del narcotráfico. No es broma. Por lo tanto, el narcotráfico, al ser estructural del capitalismo, el día del arquero lo van a perseguir, porque es un flujo de dinero fresco que permanentemente tiene que circular. Por lo tanto, la gran hipocresía de la famosa guerra contra las drogas en la década del 90, del combate contra el narcotráfico, es simplemente apretar por abajo. Yo siempre digo que el negocio del narcotráfico, no voy a hacer un desastre acá, pero siempre lo hago, que es dar vuelta una copa de esta llena. Si yo doy vuelta a la copa y vuelco todo el agua, te va a poner la copa dada vuelta. Y la copa dada vuelta muestra el narcotráfico. Tapa hacia arriba, cuando da vuelta la copa, tapa hacia arriba y descubre por abajo. El agua que se cae por abajo es lo que está al alcance de los barrios.
bandas narcopoliciales barriales siempre. En Buenos Aires, en Córdoba, en Tucumán, en Mendoza, en Santa Fe. Y cuando se dice el combate al narcotráfico es meter en el barrio fuerza de seguridad para generar, por sobre todas las cosas, control social y recambio entre la gente que integra esas bandas narcopoliciales barriales. En ese contexto, lo que pasó en Rosario y en la provincia de Santa Fe a partir de los años 90 tiene que ver con el capitalismo. Se rompe el cordón industrial más importante de América del Sur después de San Pablo, con corazón en Rosario. Surgen agujeros negros de la desocupación en el Gran Rosario y ahí el sistema pone armas y drogas para generar aquello que dicen economía informal, que en realidad es una economía ilegal. Y empiezan las otras consecuencias. Casi te diría un neofeudalismo de tercer milenio, en donde chicas, chicos, familias enteras dependen de ese pandillero que dice ser un jefe narco y en realidad está controlando una manzana de un barrio. Y ahí empiezan cosas tremendas. Lo que vos marcabas recién sobre lo del frigorífico Carcarañá fue el cierre del frigorífico Carcarañá, 800 personas en la calle, y la guita del frigorífico Carcarañá se termina yendo a la isla Caimán. Carcarañá es una ciudad del departamento San Lorenzo, muy cerca de Rosario, pero marcaba algo, la facilidad con que el dinero de la gente que labura se va a las Islas Caimanes a cuentas particulares de gente que jamás, delincuente de guante blanco, jamás van a pisar una cárcel. Es estructural. De esa manera se manifiesta todo esto. Bueno, ya, toda la historia te conté. A partir de ahí se desatan, digamos, varias preguntas. Por un lado, el fenómeno de destrucción y de desestructuración del tejido social, del tejido económico social, no es un fenómeno privativo de Rosario. No, claramente. Hubo lugares emblemáticos como el cierre directamente de ciudades enteras, prácticamente, que dependían, por ejemplo, de la explotación petrolera, Mosconi, Putrajaya, etcétera, etcétera, que generaron una devastación, digamos, impensable antes. Rosario no tuvo el mismo proceso, porque en el 94 cierra el frigorífico Carcarañá, que es un ejemplo, es uno de todos los procesos, digamos, de desestructuración que sufrió el conglomerado acá, el Rosario, etc. Pero en el 98 se instala la General Motors en Alvear, acá a 20 kilómetros se instala una fábrica, se reinstala, vuelve, ahora se había ido en los años fines de los 70 y vuelve y se instala acá a 20 kilómetros de la ciudad de Rosario, un conglomerado, digamos, de producción automotriz que hoy ocupa 1.200 empleados de forma directa y ocupa por lo menos otros 2.000 subcontratados. En San Lorenzo se consolida, digamos, el complejo aceitero, que, claro. Si no es el más, claramente uno de los complejos aceiteros más importantes del mundo, también con un desarrollo y una producción y ocupación, digamos, muy importante. O sea, los trabajadores aceiteros son de los que tienen la suerte de, al estar ligados a una industria tan productiva, por decirlo de alguna manera, tienen sueldos importantes. ¿Por qué ese proceso no actuó de contrapeso al otro proceso, digamos, de desestructuración? Es que en realidad en Rosario el proceso es muy grande. Rosario era el corazón del segundo cordón industrial más importante de América Latina después de San Pablo. La década del 90 lo destruye. Se quiebra totalmente el espinazo. Se termina la identidad industrial, obrera, portuaria y ferroviaria que tenía Rosario. Vos imaginás.
Claro, y vos imaginate de esto, que es muy, muy interesante verlo en números. Nosotros en la década del 90, los que nacimos, crecimos en Rosario, vimos perder 50.000 puestos de trabajo. Eso fue impresionante, no se rescató nunca más. Hasta el día de hoy, cuando vos lees los indicadores de la encuesta permanente de hogares, te encontrás que el núcleo duro de la desocupación es de la gente mayor de 30 años y que está desocupada desde hace décadas. ¿Por qué? Por ejemplo, el proceso de privatización generó que el puerto de Rosario, que tenía 15.000 trabajadores, tenga hoy 300. 300 en blanco. Tenés casi 600, pero son 300 en blanco. Los ferrocarriles, tenías 20.000 trabajadores, terminaron 1.000 trabajadores. Una desarticulación. Después los procesos de los cierres industriales. Electroclor en Capitán Bermúdez. El proceso de Duperial en San Lorenzo, que hasta cambió de nombre, cambió de firma. Pinturerías Delta en San Lorenzo, los despidos en el frigorífico Suiz en Villa Gobernador Galvez, generó esta masa de 50.000 despidos. Por eso pasamos de ser cordón industrial a lo que nosotros llamamos, como decía un industrial en aquel momento, ex cordón industrial. En 1994 nosotros escribimos el libro Postales del ex cordón industrial Gran Rosario, donde vimos eso. Esa desarticulación generó esos agujeros negros de la desocupación, donde antes había talleres textiles, no había más. Nosotros en la década del 90 sufrimos lo que fue el cierre de la producción textil más importante de América Latina, que es Estexa, que es en la desembocadura del arroyo Ludueña, en la zona norte de la ciudad de Rosario, y ahí de la nada, 4.000 trabajadores afuera, al diablo los talleres textiles. Fue un proceso muy grande. Se multiplicó por 3 la desocupación, por 3 la pobreza, década del 90. Lo que vino a partir del 2003-2004 fue que Rosario se convierte en una ciudad de servicios, de articulador fundamentalmente del sistema financiero, la financiarización por encima de la producción. El gremio más fuerte que antes era el metalúrgico, chau, empieza a ser el más fuerte de todo empleado de comercio, por esta actividad de servicios, más vinculado a esa actividad. Y en medio de esa actividad, esta cuestión de lo que significó en esos agujeros negros lo que empieza a aparecer para la privada. Y se da especialmente eso a partir del año 2007, porque en el 2007, y esta es una jugada del capitalismo internacional, se le exige a México, de lo que se llamaba la Junta Interamericana de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE, que es un organismo de Naciones Unidas, que deje de traer efedrina. La efedrina es un material que venía de la India y que sirve para generar la producción que más se consume en el país más consumidor del mundo, que es Estados Unidos, que son la metanfetamina. Cuando Estados Unidos imprime esto a México, México se va de ese mercado, pero alguien que está en el planiferio de este fenomenal negocio multinacional que deja el lugar, le deja el lugar a otro. El que empieza a importar efedrina es la Argentina. Y terminamos con el secretario de Lucha contra el Narcotráfico en aquel momento, José Ramón Granero, procesado por haberle vendido 20 toneladas de efedrina a los narcos mexicanos. A partir de ese año 2007, viene 2 fenómenos. Boom inmobiliario en Rosario, boom inmobiliario en el Tigre y boom inmobiliario en Córdoba. Y en forma simultánea, las distintas bandas que habían en los barrios vinculados a distintos negocios de la violencia, los monos es una de ellas, se meten decididamente en el palo del narcotráfico. Así que esa desarticulación del espinazo que le daba identidad a Rosario como ciudad obrera, industrial, portuaria, ferroviaria, es reemplazada por un modelo de ciudad de servicio, por un lado, en lo formal, un inmobiliario en lo formal, pero por debajo, el dinero que fluye ilegalmente, especialmente impulsado por el hecho económico capitalista de este negocio multinacional y paraestatal que es el narcotráfico. En todo este tiempo, ¿cuál fue la actitud de la política? Miró para otro lado. ¿Pero solamente miró para otro lado o fue cómplice? Y fue beneficiaria. Sí, las dos cosas. Lo que pasa es que no tenemos las pruebas concretas para decirte con nombre y apellidos quiénes fueron, pero la política
Primero que miró por otro lado, realmente por miedo. Yo he visto a ex gobernadores llorar de miedo. Lloraron de miedo frente a mí cuando hablaban de los nietos, por ejemplo. Ex gobernadores. Ser gobernador de la provincia de Santa Fe no es poca cosa. Es la provincia por donde sale el 85% de la riqueza, que exporta en 9 meses 9.400 millones de dólares. No es poca cosa. Lloraba de miedo el tipo. No es broma. Porque discutíamos mucho. Porque yo los hacía cómplice. Y él me decía que en todo caso tenía mucho miedo. Sinceramente le creí. Sinceramente le creo hasta el día de hoy. Entonces yo lo que digo es, el miedo y la corrupción se tocan. ¿Sabes por qué? Porque dejas hacer. Y cuando dejas hacer, las consecuencias es igual. ¿Dónde estuvo la mayor complicidad de la política? Dejar que exista un lavado de dinero fenomenal, una economía que ellos le llaman informal, que para mí es ilegal, y que produce un movimiento extraordinario. Después las grandes empresas, que son las cajas, tanto del dinero legal como del dinero ilegal, al meter la guita en los partidos políticos más grandes, terminan, por supuesto, haciendo de la política, como vos recién bien marcabas, terminan siendo beneficiarias de todas estas cosas. El caso más claro, Vicentín. Es el caso más claro. Maneja todavía el Puerto Rosario. Se exportaron en los últimos 6 años 4 toneladas de cocaína del Puerto Rosario a distintos lugares del mundo. Y Vicentín le pone plata a todos los partidos políticos, dicho por el propio Vicentín. Con lo cual claramente aparece esta dimensión que vos diste de cómo la política se benefició con todo eso. Bueno, hubo, digamos, algunos dichos emblemáticos que de alguna manera ligan esta cuestión digamos, de la actitud de la política, que tienen que ver, vos la caracterizás fundamentalmente como una actitud de dejar de hacer más que de beneficiarios, por lo menos personales, que hayan producido crecimiento personal. Esa es tu visión de este proceso de los últimos 25 años de la política en general. Hubo algunos hechos emblemáticos que ligan con la corrupción policial, de alguna manera, ¿no? O sea, Tognoli, puesto como jefe de policía de Wiener, del gobierno socialista de Wiener. Después un personaje, Zacarías. Claro, Delfín Zacarías. Claro, Bueno, pero en realidad Tognoli fue jefe de policía de Bonfatti. Eso fue 2012, fue impresionante. Sí, claramente se demostraba eso. Claro, yo siempre digo eso porque además el jefe de la policía no lo pone el Espíritu Santo, lo pone el gobernador de la provincia de Santa Fe. Entonces yo siempre justamente decía eso, el problema policial no es un problema policial, es un problema político. Y si vos tenés nicho de corrupción en la cara y nunca te querés meter por un montón de cosas, hay un grado de complicidad realmente muy grande, incluso si es por miedo. Insisto, yo lo he visto eso, lo he sentido. Sí, Bonfatti además sufrió el ataque a su domicilio. El 11 de octubre del 2013, 34 balazos. Fue un hecho gravísimo, Sí. no solamente para Santa Fe, sino Para la democracia argentina. Sí, fue muy fuerte eso. Eso fue muy impactante, porque después lo que quedaba claro era que ese atentado surge porque los que manejaban el narcotráfico en Rosario decidieron darle un escarmiento porque se habían roto ciertos pactos. Eso fue impresionante, eso está en la causa judicial, que llevó adelante una jueza que después llegó a ser vicegobernadora de la provincia y hoy es diputada provincial, que es Alejandra Rodena. Yo cuando vi la causa le dije a Rodena, esto está mal. Vos estás diciendo acá en la página 13 de una resolución de 50 páginas que hay un testigo de identidad reservada que vos le das toda la verosimilitud y te cuenta esto de por qué fue el atentado y después terminás diciendo en la página 50 que el autor material e intelectual, Emma Pimpi Chamorro se llamaba, que en aquel momento tenía 22 años,
era también el autor intelectual y fue el gatillero. Esto está mal lo que hiciste. Bueno, hasta el día de hoy seguimos con esa discusión porque claramente al tirarle la autoridad intelectual de eso, corta la cadena de responsabilidad. es dar vuelta a la copa y tapar hacia arriba. Está bien. Bueno, hubo otros personajes también que aparecieron. Digo, porque es importante justamente en esta cuestión de la actitud política de describir lo más fidedignamente ese proceso, durante ese proceso, cuál fue la actitud política, porque tiene que ver con, y de los distintos sectores, Claro. porque tiene que ver con la enseñanza que nosotros podemos sacar de qué tenemos que exigir a la política, a los distintos poderes políticos de acá en más, o los que están ahora, digamos, para realmente tener una orientación, iniciar el camino de una orientación que verdaderamente apunte al corazón de la problemática y no sea una esperanza fallida más. Tenemos, por ejemplo, otros personajes que fueron muy claramente desnudados como parte de la corrupción política policial, de la complicidad policial que estuvieron ligados al gobierno nacional en el periodo kirchnerista. Sí, sí. ¿Cierto? Bueno, de hecho, Granero, que yo te marcaba, secretario de lucha contra el narcotráfico, era el secretario de lucha contra el narcotráfico. Eso depende directamente de Presidencia de la Nación, y la Presidencia de la Nación la tenía Cristina Fernández de Kirchner. Yo hice todo el análisis y todos los discursos de Cristina Fernández de Kirchner cuando asumía y cuando cerraba. Nunca mencionaba la palabra narcotráfico. Y era impactante porque el periodo más duro que nosotros sufrimos de origen, consolidación de esta banda narcopoliciales barriales que generaron tanta sangre derramada en los barrios, que ojalá se haya cortado, pero yo creo que estamos en un paréntesis, que va a continuar eso. Fue el proceso que se da entre el 2007 y el 2013, es el primer momento. El 2013 es terrible para Rosario porque ahí lo matan al jefe de los monos, al Pájaro Cantero, a Claudio Pájaro Cantero. Se da el atentado contra Bonfatti el 11 de octubre del 2013 y termina ese año con el asesinato de Luis Medina, el 29 de diciembre de 2013, en donde aparece una computadora, funcionarios políticos de diferentes sectores vinculados al interés que tenían sobre esa computadora, y a partir de ahí viene todo el reguero de sangre. Ahí viene otra etapa que termina en el año 2022 con 288 asesinatos tuvimos en Rosario, una cosa tenebrosa, realmente tenebrosa. Así que sí, efectivamente hubo una visión de los gobiernos nacionales, la gran complicidad de todos los gobiernos nacionales fue dejar hacer a todas las actividades portuarias y de fronteras, y efectivamente ser cómplice de las famosas inversiones inmobiliarias, en donde hoy vos tenés en Rosario 60.000 familias que viven en condiciones muy difíciles y tenés cerca de 50.000 departamentos vacíos, de los cuales 30.000 son nuevos, con lo cual se hacen viviendas para que no viva la gente, sino para lavar dinero. No, ahí me parece que en ese proceso, de ese periodo entre 2010 y 2014, hay algunos hechos, uno que vos acabas de mencionar, que es el asesinato de Cantero, que era uno de los jefes de los monos. El jefe de los monos. Previo al 2010, el asesinato de Camino, también, que era otro personaje. Él era el jefe de la banda de News, que era de la Barra Brava, y también nosotros decimos... Lo que de alguna manera muestra algo que tenemos muy desarrollado en todo el país, que es la complicidad y el involucramiento de las barras de fútbol con el narcotráfico y con la política. Porque está claro que ahí hay
un involucramiento importante, pero lo que te quería decir, es importante que describa, y cómo fueron, que desataron en los barrios las caravanas, los velorios de esos personajes que son los asesinos, que fueron durante toda su vida unos asesinos responsables de las peores masacres en los barrios, y sin embargo a la hora de Su despedida. su despedida, lo que generó, digamos, Sí. en los mismos lugares que controlaban, que masacraban y que produjeron las peores devastaciones. Sí, yo ahí sacaría el término de masacraban, porque ni el Pimpi Camino ni el Pájaro Cantero eran gente de abusar del asesinato, eran totalmente contrarios, por eso lo peor vino después, cuando los mataron a ellos. Fíjate vos el caso de la Barra de Newell, es muy interesante. Nosotros siempre decimos algo que me parece interesante compartirlo con vos. Nosotros decimos, cancha chica del fútbol, cancha grande de la realidad. Lo que pasa en el fútbol es la síntesis de lo que pasa afuera. La barra brava en la cancha labura una vez cada 2 semanas cuando el equipo juega local. Los otros 14 laburan afuera. Y terminan siendo bandas narcopoliciales barriales, como siempre decimos. Pasa en Newell's, pasa en Central, pasa en cualquier club. El asesinato de Roberto Pimpi Camino fue el último líder que tuvo la barra de Newell's. Y hasta lo asesinan el día del cumpleaños del presidente de Newell's, Eduardo López, un hombre directamente vinculado al lavado de dinero, a la fuga de dinero. Nosotros lo denunciamos y él nos denunció penalmente a nosotros. Su brazo ejecutor siempre fue Roberto Pimpi Camino, el jefe de la barra de Newell's. Cuando lo matan al Pimpi, lo matan el día del cumpleaños de Eduardo López. El mejor regalo que le pudieron hacer. Terminaron con la vida del que más sabía de los negocios sucios de Eduardo López. Pero a partir de ese momento se desata una lucha por el manejo de la barra que dura hasta hoy. Tuviste en la barra de Newell's en los últimos 15 años por lo menos 20 asesinatos. Vinculado al negocio narco afuera, pero vinculado a quien maneja la barra, porque el que maneja la barra maneja 600 personas. Hoy forma parte del negocio del Guille Cantero. Desde la cárcel maneja la banda de Newell's. Ese es el caso del Pimpi Camino. El caso del Pájaro Cantero es más fuerte todavía. Porque cuando lo matan a Claudio Pájaro Cantero, en Villa Gobernador Galvez, a la salida de un boliche, la idea es quedarse con el negocio de los monos. Se desata una cacería humana fenomenal. Pero hasta la muerte del Pájaro Cantero en el barrio Las Flores, en el barrio La Granada, que son barrios de la zona sur de Rosario, los vecinos te dicen siempre eso, los vecinos más viejos, que había códigos. Nadie robaba en el barrio. Claro. Nadie. Y no había muertos. Cuando lo matan al Pájaro Cantero, chau. Se empieza a robar en el barrio, empiezan a aparecer muertes, ni siquiera con el sentido de que alguien se quedó con la guita de la falopa, nada. Entonces yo por eso simplemente cuestiono esa visión, porque muy probablemente tenga que ver con las lecturas y demás. Pero la realidad demostró que los 2 asesinatos multiplicaron por lo menos por 10 los asesinatos en distintos lugares. En esto que estamos por lo menos hablando, tanto en lo de Newell's como en lo del Pájaro Cantero. Es interesante marcarlo bien para ver con precisión. Después sí vino, hasta te diría, la explotación sexual de los chicos y de las chicas que venden droga, quienes captan porque ellos son los únicos que hacen baile en la zona, porque ya nadie hace baile en los barrios. Por eso nosotros siempre decimos, para combatir a esto, poner trabajo, educación, cultura, alegría, decimos, y deporte. Alegría significa hacer bailes, porque si no te lo hacen ellos, te cooptan los pibes y te hacen un desastre con esos pibes, que es lo que está pasando hoy. Bueno, ahí en el 2014, Sí. poco tomar esos años como punto de inflexión. Sí. En 2014 está esta cuestión del famoso discurso de Gianni Campo de Mayo, haciendo alusión a la posibilidad de que
haya una intromisión directa del militar en la lucha contra el narcotráfico, toma abiertamente el discurso del Departamento de Estado de combate exactamente. en esos términos. Eso va ligado, o sea, recordemos que Milani era la mano derecha en el terreno de la seguridad de Cristina. Sí, sí. Y lo que él está planteando como orientación es la orientación del gobierno nacional que encabeza Cristina. Digamos, ese discurso además incluye la compra, el anuncio de la compra de las Hammer, como, bueno, vehículos de guerra para irrumpir en el barrio, que viene la orientación de la gendarmería introducida masivamente en los barrios, supuestamente para controlar, para combatir el narcotráfico. Y eso también va de la mano de las reuniones, me parece que fue un tiempo antes, de las reuniones de Bonfatti, el gobierno de Santa Fe, con representantes del gobierno norteamericano. Sí, va al Pentágono. A recibir de alguna manera instrucciones. Orientación, si no me equivoco, también hubo llegada de personajes del Departamento de Estado a capacitar en Santa Fe sobre la lucha contra el narcotráfico, dentro de la orientación, todo dentro de esta orientación de combate, de guerra al narcotráfico. Eso, de alguna manera, es el inicio de una etapa, podríamos llamar, o la visibilización de algo que se venía llevando adelante de una manera quizás más reducida o no tan visible, o no tan pública quizás. Y eso nos lleva inevitablemente a la situación de hoy. Digamos, cuál fue exactamente esa orientación, qué resultados tuvo, digamos, cómo estamos hoy en cuanto a un resultado o un supuesto resultado o supuestamente definitivo de una reducción importante de la consecuencia de muertes, de homicidios en los barrios, de la lucha entre las bandas de narcotraficantes, etc. Por lo menos así como se nos ve. Nosotros fuimos testigos de toda esa llegada de los gendarmes y de las otras fuerzas de seguridad nacionales. Eso fue abril de 2014. El que lleva adelante esto es Sergio Berni, en realidad. Y se introduce esta idea de la irrupción en los barrios, que es la política de la doctrina de seguridad continental que amaneció en Estados Unidos después de lo que fue la doctrina de seguridad nacional en los años 70, que nos llevaron a las dictaduras. La nueva configuración del enemigo viene de la doctrina de seguridad continental. Por eso Patricia Bullrich dice, lo que pasa en Ecuador pasa en Rosario, esto es continental, le pone el apellido de la doctrina para hacer lo que están haciendo ahora, que es modificar la ley de seguridad democrática y meter el ejército en los barrios. Esto es para control social, esto lo ha hecho siempre Estados Unidos. Y ese fue el plan que generó que, por ejemplo, en Rosario, desde el 2013 hasta el día de hoy, tuvimos 11 llegadas, 11 desembarcos de fuerzas federales. Todas fracasaron, todas, absolutamente todas, demostrándose algo muy concreto. La recuperación de los barrios no viene de la mano de las armas, no viene de la mano de las tanquetas, viene de la mano de poner en los barrios trabajo, educación, cultura, alegría y deporte y eliminar los nichos de corrupción de quienes manejan la vida de los barrios, que es la cana, los policías. Poner en un patrullero a alguien que en lugar de laburar para el narco, labure para la gente, es el 100% de diferencia. Y eso es política provincial por sobre todas las cosas. Claramente esa política de control social que se busca implementar con la excusa del narcotráfico es algo que sigue vigente hasta el día de hoy. Hoy se ha dado un paréntesis. Yo creo que ese paréntesis tiene que ver con cierta presencia de seguridad, pero estoy más convencido, por lo que sé, que de las 60 bandas narcopoliciales barriales que tenemos en Rosario, las más poderosas, la de Esteban Lindor Alvarado, la de Los Monos, dividido en 6,
y la de un peruano que se llama Pérez Grantón, hay acuerdos con ciertos sectores de la política en la provincia de Santa Fe, pero eso se termina cuando se termine el dinero, ya pasó varias veces, con lo cual va a generar de nuevo la idea de meter los militares, como pasó en México, como pasó en Brasil, como pasó en Perú, como pasó en Ecuador, meterlo como si fuera una policía nacional en los barrios. Y eso es tremendo, porque en realidad eso lo que hace es meter miedo, llenar las cárceles como están hoy, colapsadas de chicos pobres, y el narcotráfico como siempre, como el vaso al revés, fluyendo tranquilo por la tapa que le pone el vaso invertido. Eso es lo que va a pasar y eso es lo que está pasando. O sea, vos sí esa es la línea del gobierno de Puyaro. Sí, es la línea del gobierno de Estados Unidos al cual responde Puyaro, Milei y todas las administraciones anteriores que vos mencionaste. Eso se ve claramente con lo que está pasando con el río Paraná. El Comando Sur del Ejército norteamericano tomó el control y la planificación del río Paraná, por donde sale el 85% de la exportación argentina, a través de un memorándum de entendimiento que el 30 de noviembre del 2023 firma Alberto Fernández antes de irse, que a Milei le viene como anillo al dedo, le mete para adelante y eso es lo que está pasando hoy. Y me parece que esa profundización de la dependencia va a generar, entre otras cosas, que más temprano que tarde van a meter a los milicos en la calle como Policía Nacional Militar. La legalización del consumo. Sería interesantísimo hacerlo. Hay que hacer algo para desarticular la mafiosidad que tiene todo este negocio. O sea, vos creés que esa es la orientación, digamos, de base. Una herramienta más. Hay que probarla. Hoy hay que probarla. Después vemos los resultados, pero hay algo que hay que hacer para sacarle el vínculo con la isla. Igualmente queda claro que en el mundo lo que vos hoy convertís legal, después va a aparecer otra seducción ilegal que lo va a reemplazar o se va a sumar. Pero hoy, para evitar más muertes, sería muy interesante. Si no, el Estado siempre termina siendo una ambulancia desesperada que no da abasto para recoger los heridos que quedan en el camino. ¿Algo más que te parezca importante? Gracias por la atención y por el espacio. Un privilegio. Muchas gracias. No, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.